¿Qué hay, mi gente? Estamos volando hacia la Ciudad de México. Hoy me voy a encontrar con un amigo que es doctor, que nos estará contando cómo fue su experiencia en la pandemia y cómo le afecta la situación cultural, política y la cultura dentro de los hospitales. Vamos a ver qué historia nos tiene y qué perspectiva tiene él. Vendrán historias bien interesantes. Así que, mi gente, pónganse cómodos y no se vayan, que continuamos ahora. Ese es mi problema, sobre todo el principio de la pandemia, que es cuando menos casos sean. Pero es que eso es de aquí, de México y de otros países. Aquí más, o sea, Latinoamérica más. Desconfían en la ciencia, totalmente. O sea, realmente la gente sigue creyendo en remedios mágicos, remedios caseros. O sea, el pensamiento mágico, al fin y al cabo, sigue muy latente en la población mexicana. O sea, aquí la ignorancia es mundial, o sea, no nada más es de países del tercer mundo de Latinoamérica, es de todo el mundo. Pero evidentemente en países de Latinoamérica el pensamiento mágico, religioso, sigue muy latente, como no sé, tés de hierbas que encontramos en ciertas regiones de México, una cuarta del cáncer, de COVID, te van a curar de todo, o sea, que siguen con ese pretexto de que son tradicionales, como eso que romantizamos estos remedios. O sea, son al fin y al cabo argumentos en sentido que es como que es que los medicamentos vienen de ciertas hierbas. Sí, pero pues es que no estamos hablando de un medicamento que lleva ciertos estudios, está dosificado, una planta en la que no estás controlando la dosis, no sabes qué, o sea, cuántas sustancias tiene esa planta, no sabes qué efectos puede tener con otros medicamentos, no sabes, no tiene ningún sentido. Entonces esto al fin y al cabo sigue siendo muy latente en el mexicano, porque también el mexicano no entiende de ciencia, o sea, la educación pues desgraciadamente aquí en México pues es muy precaria, sobre todo a nivel de provincia. Igual, tenemos que ir por estado, no sé, Quintana Roo, pues es mucha gente que vive del turismo, pues te encuentras de todo tipo de gente. Gente que es originaria, pues ya te vas a encontrar muy poco. O sea, de repente, por ejemplo, ahí cuando daba consulta, la impresión que me da mucha gente que hablaba idioma maya es que le daba pena hablar maya, sobre todo en la consulta. No sé, o sea, igual es algo que me pasó a mí nada más. O sea, no puedo decir que mi experiencia se puede aplicar para todo, pero por lo menos a mí me daba esa impresión, que la gente llegaba y le daba pena llegar con un médico y hablar maya, como que lo hablan con pena, ¿sabes? Exactamente, no sé qué experiencia han tenido también con otros médicos, tal vez, ¿no? O en otras ocasiones que han requerido, pues, no sé, servicios igual no médicos de otro tipo, con más servicios, con más urbanizados, igual han sido discriminados, eso no lo vas a ver, pero sí me da mucho esa impresión, que la gente no está como tan orgullosa de hablar maya. Hay mucho, y eso es cierto, que evidentemente siempre está el recomendado. Eso es algo muy común. Nosotros como médicos nos molesta recibir un recomendado, o sea, porque generalmente ni sabes de dónde viene. La estación en que me dicen es que recomendado inclusive de la jefa de gobierno o del jefe de gobierno antes, pues se les atiende más rápido. Digo, yo no. En lo personal yo los mando al carajo. Pero sí es muy común que te llegan y pues, te dicen, oye, atiéndalo más rápido. O el adscrito te llega y dice, oye, atiéndalo más rápido. Y no tanto porque ellos quieran o lo conozcan, sino porque ellos no quieren meterse en problemas y te dicen, atiéndelo rápido, atiéndelo mejor. Pues eso se da mucho. Y sí, es mucho de política. Entonces sí es gente que es más, o sea, todavía demanda más calidad de servicios. O sea, es la gente más conflictiva. Pero es un común denominador, igual no puedo decir de todos. Pero generalmente esa gente que viene recomendada viene más prepotente, generalmente. Pues así, que me haya pasado algo con lo que yo les digo, pues espere como toda la gente, a menos que tenga una urgencia real, pues lo paso primero, siempre, ¿no? Pero si viene por una cosa que puede esperar, pues yo los hago esperar. Pues por ejemplo, en urgencias ortopédicas, por ejemplo, pues urgencias reales son luxaciones de hombro, ¿no? Fracturas de pelvis, síndrome compartimental, que es palabra sencilla, se hincha tanto que puede poner en riesgo la circulación de esa extremidad, inclusive pues llegar a necrosis. Son urgencias. Pues pero en ortopedia realmente una fractura de tobillo, por más que suene raro, eso no es una urgencia. Entonces, si a mí me llega, por ejemplo, una luxación de hombro y me llega una fractura de tibia y peroné, yo tengo que atender primero la luxación de hombro. Mientras más pasa el tiempo, es más difícil reducirla, puede tener más secuelas. Entonces, tú tienes que atenderla más rápido que una fractura. Pues una fractura, pues como sea, esa fractura no se va a curar. O sea, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es inmovilizarla. Pero si tardas una hora más, una hora menos en inmovilizarla, no va a pasar realmente gran cosa. A menos que tenga daño vascular, a menos que tenga otros acompañantes. Pero como tal la fractura, pues no. Pues eso se va a curar hasta que lo reduzcas con una cirugía o lo reduzcas con un yeso si es necesario. Pero pues no es una urgencia real. O realmente lo que nos toca realmente es que si hay un paciente de COVID que tiene algo de ortopedia, atenderlo. Es lo que nos debe tocar a nosotros. Para que nos hacen entrar como médicos generales a COVID, ya es otro tema.
Son temas administrativos que decide entre gobierno y la administración de cada institución, deciden, pero realmente lo que nos tocaría como ortopedistas pues, es atender pacientes de ortopedia. Pues tenemos que entrar con todo el equipo de protección, bla, 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 pero realmente no, lo que nos tocaría a nosotros es seguir viendo ortopedia por pacientes de COVID. Porque nosotros como ortopedistas tampoco tenemos el perfil para atender un paciente con un problema respiratorio grave. O sea, nosotros no manejamos ni ventiladores, inclusive hay médicos que llevan mucho tiempo sin intubar a un paciente, porque en ortopedia no lo haces de rutina, ya lo hiciste durante tu formación. Cuando llegas a residencia de ortopedia llevas 2-3 años sin intubar a un paciente. Entonces, no es el perfil que se requiere para una área COVID. Pues lo que te toca llevar muestras porque no puedes hacer más, pero realmente el perfil del ortopedista no tiene nada que ver con lo que se requiere para una unidad de COVID. Pongo ese ejemplo, generalmente, sobre todo cuando fue el pico más alto de la pandemia, es que para mí una cosa es hablar de muertos directamente por COVID y algo que nunca se ha hablado es de los muertos indirectamente por COVID. Un paciente que no ingresó por COVID, no tenía COVID, pero ingresó por otra patología grave que no se pudo atender por la saturación del sistema de salud. O sea, Exacto. un paciente que necesitaba una diálisis, es un paciente diabético con una enfermedad crónica que necesitaba dializarse de urgencia porque tuvo una complicación, y que llega un paciente con un sistema de salud saturado por la pandemia, se muere, no por COVID, y no se va a cuantificar por COVID, pero pues, al fin y al cabo es una víctima de la pandemia, indirectamente. Al fin y al cabo es eso. Y algo que pasa mucho en ortopedia pues, son pacientes que llegan a un hospital, no hay espacio, se va a otro hospital, no hay espacio, se va a otro hospital, no hay espacio, y así, internamente. Y son pacientes que terminan, al fin y al cabo una fractura, si pasa mucho tiempo, termina consolidándose. Y se consolida mal, porque pues, no todas las fracturas, si es una fractura que el tratamiento es quirúrgico puramente, ese paciente no va a volver a caminar, o no va a tener una función pues, buena. Entonces, pacientes con secuelas ortopédicas por no poder atenderse van a haber muchas, y esto lo vamos a ver en unos años. 5 o 10 años vamos a ver gente que no va a poder trabajar porque no se pudieron atender durante la pandemia y van a tener secuelas. O sea, esto, al fin y al cabo, nosotros pensamos que la pandemia va a ser un ratito, se va a terminar, se acabó el tema. Al fin y al cabo, las secuelas de mucha gente que no se pudo atender correctamente van a durar muchos años. Y va a ser gente que no va a poder trabajar, que no va a poder mantener a su familia. O sea, entonces son secuelas y consecuencias que vamos a ir arrastrando durante 20, 30, 40 años. Tal vez igual un poquito los de tercera edad, que muchas veces pues llegan con menos apoyo familiar, ¿no? O sea, al final con un paciente joven pues va a poder tener un poquito más de recursos, no me refiero no solo a lo económico, sino también a lo social, tener el apoyo. Una persona más grande, más anciana, menos apoyo social, que no tenga familia que le apoye, que tenga un familiar nada más, que no tenga recursos, inicialmente no se va a poder operar o va a ser mal atendida o literalmente no se va a poder atender, que pues va a tener secuelas durante toda su vida. Entonces creo que sí, la tercera edad están más afectados. Cuando cierra un hospital público, termina por saturar a los otros hospitales. O sea, toda esa gente que no recibe, toda esa población, que son miles de personas, pues tienen que irse a otros hospitales que ya de por sí están saturados, terminas generando una situación crítica para el personal médico, para la misma población y para la cantidad de insumos que tienes, porque al final como no estás preparado en ningún momento. O sea, cuando un hospital se vuelve COVID, no se vuelve COVID con un mes de anticipación, se vuelve con una semana máximo, como sucedió con los hospitales. Al final con una semana te dicen se vuelve el COVID y en una semana ya está cerrado. Entonces imagínate todos los hospitales que tienen insumos ya producidos van a recibir un 20% más de población de la que recibían. Pues al final se vuelve un estado de guerra. Sí, de por sí hay muchos hospitales que están saturados, que están recibiendo 40, 50, 70 pacientes por día, urgencias, por médico, hasta muchos hasta por urgencias, por área. Entonces eso se vuelve en 100, 120 pacientes. Sí, pues colapsan, se vuelve un círculo vicioso, porque al fin y al cabo estás desgastando a los médicos, los terminas desgastando. Es gente que no va a dormir 70, 80 horas. Son a aventar jornadas de 80 horas sin dormir seguidas, y aunque parezca eso inhumano, aunque parezca imposible, de verdad, hay muchos médicos que se aventan 80 horas de jornadas laborales seguidas. Obviamente esa gente, pues los médicos al fin y al cabo ya después de la hora 60, 70 pues ya no están respondiendo y no van a tener pues la misma capacidad para
atender a la gente. Es que es una limitante. Al fin y al cabo, aquí en México, el que la fuerza de trabajo en cuanto a las especialidades son los residentes. En muchos hospitales, no digo en todos, en muchos hospitales, los médicos residentes son los que están en formación para volverse especialista, pues son los que van a atender toda esta población. Aquí la estructura de la residencia en México está hecho por 4 años. En general para todas las especialidades. Hay unos que tienen 3 años, otros que tienen 4, otros un poquito más. Entonces, aquí se divide R1, R2, R3, R4. R1 es el residente primer año, R2 segundo año, R3 tercer año, así. El R1 es el que básicamente se la va a pasar ahí todo el tiempo. Es el que tiene que sacar muestras, tiene que sacar la chamba. Sobre todo en las áreas quirúrgicas es el residente. El primer año es el que tiene que preparar al paciente para que pueda pasar a quirófano. El que ingresa al paciente, el que decide qué ingresa, qué no, el que decide qué es quirúrgico y qué no. Entonces, muchas veces en una guardia puedes tener 15 ingresos a los que pues, tienes que hacerle todo, tomarle estudios, hacer los estudios de clínicas, o nota de ingreso, o su papelería, absolutamente todo. Entonces, eso te lleva tiempo, te lleva esfuerzo, te lleva muchas cosas. Aparte, tienes que tener todo controlado a piso, todo controlado a urgencias. Entonces, es mucho trabajo por el cual pues, el residente termina durmiendo tal vez 5 horas, 6 horas a la semana. En tu caso. En caso de ortopedia, en un IMSS, en un ISSSTE, en un salubridad, puedes recibir hasta, no sé, en una jornada de 24 horas puedes recibir 30 pacientes, 30, 35, 40 pacientes, no varía mucho. En un piso, generalmente en un hospital, como estamos ahorita, yo creo que estás viendo una cantidad de, estás controlando 30, 35 pacientes por hospital. En los que una guardia pues tendrá 4 residentes, 5 residentes por guardia. Si les va bien, muchas veces son 2, 3 residentes por guardia. Los que tienen que tener controlados sala de urgencias, piso y quirófano. Pues mira, un médico general termina su carrera y si quieres tener una especialidad aquí en México tiene que ser un examen a nivel nacional. Es un examen en el que compiten todos los médicos a nivel nacional para una especialidad en específico como puede ser, no sé, ginecología, medicina interna, ortopedia, ¿no? Entonces compiten, no sé, para ortopedia darán, por así decirlo, unas 400, 500 plazas, de las cuales compiten 7,000 personas. Entonces es muy competido, son muy pocas las plazas que dan aquí en México. Entonces, de alguna forma, ya pasando ese filtro, ahora el residente tiene que buscar una plaza dentro del país. Ya que consigue la plaza, ya que está dentro de un hospital, ahora viene esta época de los 4 años de residencia. En el cual, pues sí, es muy difícil ayudar al residente aquí en la Ciudad de México, porque si recibes una beca, es un de 10,000 pesos más o menos. Pero pues, te encuentras muchas dificultades, porque aquí el residente, sobre todo cuando yo puedo hablar de la Ciudad de México, pues entra en una dinámica. Al fin y al cabo, tú como R1 respondes a un R2, el R2 le responde al R3, el R3 al R4, así, escalando. Aquí suceden muchas cosas. Por ejemplo, que el residente de mayor jerarquía te puede pedir lo que quiera y tienes que acatarlo. Si quieres seguir dentro de seguir haciendo procedimientos, seguir operando, sobre todo en las que si quieres entrar al quirófano, tienes que hacer caso. Aquí te pueden pedir de todo, inclusive te pueden pedir hasta comida, te pueden pedir inclusive que pagues insumos que no hay en el hospital, como por ejemplo si no hay papel, pues tienes que comprar tú. Si hay una impresora y esa impresora se le acaba el tóner, pues tú tienes que comprar el tóner como era con el sueldo que te dan, tú compras el tóner, tú compras las hojas, tú compras todo. ¿Hay reembolso de nada? Nada, o sea, en teoría debe de haberlo, pero al fin y al cabo, si en el momento no hay, tú tienes que solucionarlo. Y eso es mucho la costumbre que tenemos aquí en México. El R1 tiene que solucionar. ¿Cómo? No es el problema del que te pide. Tú tienes que solucionar en el momento y tiene que estar. Simplemente yo lo veo como un tema más de costumbre. Aquí se da mucho que quejarte de eso ante autoridades más altas. Te metes en un problema, porque aquí está mal visto ser chillón, está muy mal visto. Entonces te terminas quemando si te lo haces. Entonces terminas por ser un poquito marginado si tú te empiezas a quejar, si tú empiezas a llorar, o sea, te empiezas a quejar de los R+, de los residentes de mayor jerarquía, de eso. Pon tú que igual la queja sube, pero después de eso tu igual de mayor jerarquía lo vas a aguantar 3 años más. Y él es el que te va a permitir
prosperar, el que te va a permitir hacer las cosas. Si tú te empiezas a quejar, pues evidentemente te van a dejar fuera de quirófano, te van a dejar en los procedimientos, de puertas para adentro es una cosa y de ante la ley es otra cosa. Y de verdad creo que aprendes mucho como médico y terminas siendo muy resistente a todo, terminas solucionando muchos problemas, terminas siendo muy resolutivo por eso también, porque soportar todo eso durante 1, 2, 3 años te hace pues tener más carácter, te hace tener capacidad para aguantar cosas. Al fin y al cabo también otra cosa que se da mucho es que si hay algo que no está, si no están todos los ingresos, si no está todo el expediente ordenado, si hay un paciente que no está preparado para quirófano, eso te repercute. O sea, es algo que es negativo. Tú tienes que tener todo como sea, y que es mucho que te exigen que esté como lo hagas. Es un problema de arriba, tiene que estar. O sea, no hay pretextos. ¿Tú estás de acuerdo con ese sistema? Es que no es que esté de acuerdo, evidentemente pues yo creo que está mal. O sea, son malas costumbres que son parte del día a día de nuestra profesión, pues de residentes. O sea, son malas costumbres, pero lo cierto es que si te forma carácter, te vuelve más resolutivo y al final del día te da otra perspectiva muy diferente del mundo. Por ejemplo, si a mí como R1, como R2 me exigen tanto, me cagan o sea, me putean, no sé cómo se diga en Puerto Rico, por cosas que ni siquiera yo hice, por ejemplo, que hace mi compañero, pero si no está en una entrega de guardia, cosas que tal vez no me tocaba, pero no están, ya me tocó entregar eso, pero me van a cagar y me van a castigar por eso, pues, sin pretextos. Al fin y al cabo, lo que aprendes mucho con este sistema es a no poner pretextos y que las cosas estén, pues, de alguna forma no es que esté de acuerdo, pero sí te termina formando y termina siendo una persona resolutiva. Y yo cuando veo todo lo que me exigen, me comparo con un político y veo los pretextos ridículos que ponen, pues evidentemente pues es que no hay punto de comparación. O sea, evidentemente mi nivel de exigencia que yo le voy a pedir a un político es mucho más del partido que sea. Pues evidentemente para mí se me hace ridículo, se me hace patético y pues me voy a burlar de ellos porque el nivel de cosas que yo tengo que hacer para que las cosas salgan sin pretextos, ya sé que robe, a ver qué hago, o sea, como sea tengo que robarme ahí el tóner, pero tengo que solucionar el problema, tiene que estar. Y ver que estos güeyes no pueden con cosas tan sencillas, pues a mí me da risa. Es que me da risa. Pues por ejemplo que, no sé, tengas pacientes, o sea, en una entrega de guardia que tengas que entregar todas las radiografías, ¿no? De 10 pacientes, pues que no tocan a ti, realmente pues te toca el servicio de radiología, pero tú tienes que solicitarlas, y si no se toman por alguna razón, porque no había rayos X, por cosas que no dependen de ti, pero tú tienes que ver cómo las solucionas. Si a las 6 de la mañana tienes que conseguir la placa antes de la entrega de guardia, 6:30 la consigues, porque tiene que estar, y a ver cómo lo haces, le invitas el desayuno al de rayos, o le invitas el desayuno al de laboratorio, o a ver cómo lo haces, pero tienes que solucionarlo, tiene que estar, digo, es lo que te digo, sin pretextos, y ver que la gente que está en la política, cosas tan sencillas, no pueden solucionarlas y ponen tanto pretexto, pues es un poquito de risa. Pues que obviamente la población le afecta el hecho de que no haya recursos, o sea, que no tenemos recursos suficientes para tener a todos, pues evidentemente eso le afecta a la población. Yo siento que evidentemente no hay un nivel de salud de calidad, no lo hay. Solucionamos todo lo que podemos en el momento, pero de ahí una medicina de calidad, pues no. O sea, no lo es, no se puede atender de forma correcta a todos los pacientes porque no hay suficiente personal de salud, porque no hay suficientes recursos. Es una improvisación diaria, estamos tapando baches conforme van pasando las cosas. O sea, no hay un plan, pues, no hay un proyecto. Hay gente que en la pandemia en ciertos servicios de especialidad no es el cual pues, le han dicho se va a convertir en COVID puramente. Esta hay gente que ha dicho que no y se ha plantado, de hecho no. O sea, el servicio va a seguir dando atención porque yo siento que se han plantado porque saben que tienen la responsabilidad de todo un cuerpo de residentes que tiene que seguir información y se han plantado. Es gente que considero que está haciendo bien su chamba. Una cosa es lo que puede entender la población general, pero lo que entienden los médicos de puertas para adentro. Al fin y al cabo, aquí es como hasta un equipo de fútbol. Es una cosa lo que está dentro del vestuario y otra cosa pues te tiene que enterar el aficionado. Entonces aquí no, porque hay ciertas cosas que se tienen que dar para adentro y no porque no deba de saberse, sino que yo creo que la gente, la población general no puede entenderlo de forma correcta y puede malinterpretar mil cosas. El hecho de que alguien tenga los suficientes para decir mi servicio no cierra, una persona de la población en general, pero es que ¿cómo? Si necesitamos hospitales COVID, ¿sí? Necesitamos hospitales COVID, pero también necesitamos especialidades abiertas. Entonces es gente que se preocupa por sus residentes, es gente que se preocupa por sus médicos, se preocupa por la formación de sus médicos y se preocupa también porque siga funcionando su servicio como siempre ha funcionado. Pues ellos, profesional de la salud que está laborando actualmente en la Ciudad de México, evidentemente soy un médico que conoce el sistema de salud desde hace unos
¿cuántos años? Unos 3, 4 años aproximadamente. Conozco el sistema en cuanto a costumbres, conozco cómo funcionaba el sistema de salud durante la pandemia y antes de la pandemia. Conozco perfectamente cómo ha cambiado el sistema, cómo se ha adaptado. Bueno, puedo dar mi opinión y mi experiencia. Pues, bueno, evidentemente como conclusión puedo decir que el sistema de salud sigue cambiando de unos años para acá, pues incluso muchas de estas costumbres han ido desapareciendo, otras continúan, otras desaparecen, vuelven a regresar. Eso depende mucho de la gente que está como autoridad. Pues es importante muchas veces que conozca la ciudadanía o la gente en general, la población en general, conozca un poco cómo funciona el sistema de salud, para ser consciente también el por qué hay muchas deficiencias que se presentan día a día. Pues evidentemente no va a cambiar nada hasta que la población exija más cosas a las autoridades. Y eso fue todo por hoy, mi gente. Dale like, comparte y suscríbete. Se me cuidan, mi gente. Nos vemos en la próxima.